Om Fuerza, Once Amor, bienvenidos, bienvenidas a la suprapropolítica samariana. Hoy, Shalosh Rein, lunes ya, el segundo día de la semana. Vamos a ver en un orden real cósmico, vamos a ver un tema muy especial aquí en esta primera cámara inicial pública de motivación continua. Vamos a ver acerca de la transformación social de la humanidad. Esta es una obra de el humanista poliético, suprapropolítico Samael Aun Weor, donde nos concientiza a hacer una transformación interior e irla expandiendo hacia el exterior. Vamos a escuchar un poquito de transformación social de la humanidad. Obviamente. Capítulo 1: Transformación y reformas. Más bella se ve la sala de la casa con muebles nuevos y hermosos. Los viejos rancios prefieren reformar lo viejo, son conservadores, regresivos y retardatarios. Nosotros preferimos el traje nuevo, nos encanta transformar la vestimenta. Conocemos a muchas personas que prefieren remendar sus trapos viejos. Esas personas son reformadoras por excelencia. A los reaccionarios les encanta reformar, a los revolucionarios les parece maravilloso transformar. La reforma social es la continuación modificada del error. Preferimos luchar por la transformación social de la humanidad. El tipo del reformador es digno de piedad. Todo reformador presume de genial, ignora que está remendando trapos viejos. Al reformador se lo come la polilla del pasado, pero él quiere modificar lo que está podrido, porque es conservador y reaccionario en un 100%. Los proyectos de los reformadores huelen a chocheras de viejos decrépitos. La sociedad está llena de reformadores, cada cual desea reformarse a su manera. El empleado demostrador quiere ser gerente, el soldado quiere pasar por una reforma total y convertirse en general, el vendedor ambulante desea convertirse en dueño de algún almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quieren modificar su vida, reformarla. Abundan por doquier los reformadores, pero faltan transformadores. A la gente le encanta lo fácil y la transformación es muy difícil. La sociedad actual caduca y degenerada, vive de reforma en reforma y a eso le llaman progreso, cultura, evolución, etc., aun cuando millares de personas sucumban en la miseria. Los sabiondos de esta época son el resultado de muchas reformas, y como es natural ellos presumen de supercivilizados y ultramodernos, aun cuando no sean capaces de fabricar una semilla vegetal artificial con posibilidades de convertirse en árbol. Los hombres de la vieja guardia y los rebeldes de la nueva ola viven en pugna, pero estos caballeritos del rock no son, sino la continuación modificada de las viejas costumbres equivocadas. La gente vive una vida sedentaria, automática, mecánica, aburridora y quiere modificarla, reformarla, para continuar con eso mismo pero en forma diferente. La razón humana ya no es capaz de pensar espontáneamente, está degenerada y no hace sino repetir como loros o papagayos todo lo que tiene almacenado entre la bodega de la memoria. Cuando alguien nos reta inmediatamente respondemos con lo que tenemos almacenado en la memoria, pero si esta falla, estamos perdidos porque ya no somos capaces de contestar. La memoria parece más bien un sepulcro de ideas, recuerdos, teorías, etc. El pensamiento es la llama fatua que sale de entre ese sepulcro. La moderna sociedad se cree muy avanzada pero realmente está estancada. Los reformadores no hacen sino mover y remover las aguas negras del pozo. A los reformadores no les gustan las aguas nuevas. La falsa educación que reciben los niños, el arte decadente y hasta perverso, el ejemplo maligno de los mayores, etc., han hecho de cada ciudadano moderno un sabiondo supercivilizado que causa risa. Todos los seres humanos estamos relacionándonos en forma mutua y de esta interrelación resulta la sociedad. Si el individuo se estanca y se corrompe, es claro que la sociedad se estancará y corromperá. Los reformadores quieren modificar lo que está corrompido, podrido. La reforma es la continuación modificada del error. Nosotros necesitamos una transformación social, es urgente una transformación radical, total y definitiva. La causa fundamental del estancamiento individual y social está en la mente. Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando estupideces que nos parecen geniales, y tonterías sin sentido alguno. Nos creemos a sí mismos muy sabios, porque a todas horas estamos comparando, juzgando, calculando, sopesando, etcétera, etcétera, etcétera.
Si queremos de verdad transformarnos totalmente, necesitamos agotar el proceso de pensar, no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del pensamiento. Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, necesitamos amar. Solo el amor verdadero puede transformarnos radicalmente. La sustancia del amor produce revolución permanente. La sustancia del amor origina cambios radicales. El amor no es producto de la infiel memoria, el amor no puede ser jamás el producto del razonamiento mecánico. La simbiosis maravillosa del amor y la sociedad produce transformación revolucionaria radical, total y definitiva. Ni el odio, ni las revoluciones de sangre y aguardiente pueden jamás producir transformación social. Ningún reformador social podrá jamás hacer un mundo mejor. Solo el incendio del amor puede quemar la podredumbre social y hacer un mundo mejor. Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo, necesitamos fuego de amor para iluminar la sociedad. Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada. De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos, si no están escritos con el fuego del amor. La verdadera revolución es el resultado de la transformación, solo las tempestades del amor pueden transformar al individuo y a la sociedad. Capítulo 2. Democracia latinoamericana. Necesitamos tener fe en la democracia latinoamericana, pero fe consciente, no únicamente la fe del carbonero. Desgraciadamente en estos instantes de crisis mundial, existe en nuestro continente duda sobre la efectividad positiva de esta forma de convivencia. Huracanados vientos revolucionarios azotan en estos instantes a nuestra querida tierra latinoamericana. La gente está inconforme y angustiada, hay hambre y la gente con hambre no cree en la democracia. El estado social económico de América es desastroso, y el estado político es cruel y despiadado. La democracia se desarrolla dialécticamente, y si queremos comprender en forma íntegra su esencia y su filosofía debemos estudiarla profundamente. Es absurdo decir que la democracia se ha desarrollado correctamente, la realidad es que hoy por hoy la democracia es solo un ideal, un anhelo, una meta a donde queremos llegar tarde o temprano. Si realmente amamos la democracia no debemos tener la fe del carbonero, necesitamos abrir los ojos a la realidad de la vida y tener fe, mucha fe, pero fe consciente. La democracia latinoamericana tiene sus lacras, sus peligros, sus venenos y también sus antídotos. Señalarlos, indicarlos, es realmente nuestro deber. Es urgente, es necesario estudiar los ingredientes varios, contenidos entre esa copa de oro que se llama democracia. Democracia no es el gobierno de la minoría. Democracia no es el gobierno de la mayoría. Democracia es el gobierno de todos, en el cual se reflejan sabiamente mayorías y minorías. La sociedad es la extensión del individuo, y lo que es el individuo, es la sociedad. Si queremos verdaderamente una sociedad de hombres libres, necesitamos que el individuo se haga libre. No podemos concebir inteligentemente una sociedad perfecta, dueña de sus propios destinos, si el individuo no es perfecto y dueño de sus propios destinos. No podemos concebir una sociedad sin gobiernos, mientras el individuo no se sepa gobernar a sí mismo. La suprema aspiración democrática es un mundo sin gobiernos. El individuo actual no se sabe gobernar a sí mismo y por ello necesita que lo gobiernen. El titular verdadero del poder público es el pueblo en su totalidad y no uno o varios predestinados. No negamos que el poder pueda delegarse, pero sí afirmamos que el poder es una concesión del pueblo. La idea democrática es compatible con todas las formas del gobierno democrático. La idea democrática no es compatible con las formas de gobiernos totalitarios, ya sean estos de extrema derecha o de extrema izquierda. Democracia es algo más que un gobierno. Democracia es el orden social sabiamente establecido por hombres y mujeres libres. Cuando la democracia llegue a la perfección, los gobiernos desaparecerán por inútiles e innecesarios. Democracia es el pueblo sabiamente organizado. Democracia no es tampoco el apoyo equivocado que el pueblo engañado da a un dictador vitalicio. Democracia es el estado conscientivo de todo hombre verdaderamente libre.
No podemos concebir la democracia sin anhelos humanistas. No podemos concebir la democracia sin garantías sociales. El Estado democrático es el agente en todas las actividades del pueblo. El gobierno democrático depende de la voluntad del pueblo. Las dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda ahogan en sangre la opinión pública. La democracia no puede ser jamás un estado estático, la democracia es esencialmente dinámica. La democracia no puede encuadrarse dentro de un rígido. La democracia no puede embotellarse. La democracia debe fluir libremente con el dulce fluir del pensamiento. Debemos señalar que hasta ahora en la América Latina, la democracia es tan solo un anhelo, una esperanza, un ideal y nada más. Necesitamos tener fe, mucha fe, pero fe consciente para desarrollar dialécticamente la estructura social de... Bien, allí tenemos esas orientaciones en esta obra que estamos analizando aquí, Transformación Social de la Humanidad. En el capítulo número 3, pues nos orienta también el maestro acerca de la estructura social latinoamericana, que tiene que ver con una transformación primeramente del individuo, o sea, de cada uno de nosotros. Mientras nosotros hacemos transformaciones en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, ello va a ir repercutiendo en la sociedad en general y por ende primeramente dentro de ese núcleo, ese micronúcleo social que es el hogar, la familia. Y primeramente tenemos que aprender a convivir en paz y en armonía con nosotros mismos. Si una persona no se soporta ni a sí mismo, entonces obviamente imagínense cómo va a estar ante la sociedad en general. Por ende es primero mejor y a la par también ir haciendo una transformación en el individuo, en nosotros mismos. ¿Qué tenemos que transformar? La manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. Comprender que aflora por nosotros de instante en instante en la mente, en las emociones, centro sexual, motriz, emocional, instintivo sexual. Es decir, nosotros hemos creado el ego, apocilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que nos han encarcelado, un 97% de nosotros en conciencia estamos presos, esclavos dentro del propio ego que hemos creado. Estos yoes psicológicos se van manifestando de instante en instante por los diferentes centros energéticos del cuerpo. Nosotros al hacer una transformación en la manera de pensar, entonces vamos a alterar muy positivamente nuestro destino. Por ejemplo, si la persona toma su mente y está proyectando un montón de películas vivientes negativas, está pensando barbaridades también, entonces eso estás creando en el mundo astral, quinta dimensión y quinta dimensión, mundo astral y mental. Y luego la ley de creación atractiva va a traernos de vuelta a un futuro inmediato lo que uno mismo ha creado con su propia mente. Por ello es importante que si tienes que crearte películas mentales, pues te crees películas mentales muy positivas para que eso las reproduzcas dentro de ti mismo, ya que quieres ocupar la mente y eso vayas gestando en el mundo astral mental con materia astral y mental, y que luego la ley de creación atractiva nos cristalice a un futuro inmediato lo que hemos creado con nuestra mente. Ello tenemos que dirigirlo positivamente al aspecto de salud, dinero, prosperidad, físico-conscientiva, amor. Entonces, ocupad la mente, ponerla al servicio de la conciencia para crear cosas negativas. Ya la ciencia va descubriendo recién que emiten los cerebros aproximadamente unos 60.000 pensares en el día, y claro que es mucho más. Cada ego, cada defecto psicológico es una persona dentro de nosotros que ocupa nuestras mentes y nos hemos esclavizado en las propias creaciones psicológicas. Entonces ahora consiste una transformación mental en que dominemos nuestras propias mentes. Y cuando vengan esos pensares negativos del ego, mente terrena, déjame en paz, apártame estos pensamientos. Koa, Om Tediata Gate, Gate para Sangate,
Bodhi Swaha. Un Juan para dominar la mente. Mientras hacemos esto, la mente se quieta para el ego y le ponemos actividad para la conciencia, para el espíritu. Entonces allí ocupe la mente en cosas positivas. Póngase a leer un libro de la sabiduría universal gnóstica samaniana o de la sabiduría en general. O sea, ponga su mente a cosas más productivas. Póngale al servicio de la conciencia, póngale al servicio de la paciencia, al servicio de la humildad, de la caridad, del altruismo, de la templanza y de todas las virtudes divinas. Ocupe su mente para estar creando cosas positivas. Ocúpela para traerse para sus vidas mismas más salud, más dinero, más amor, más prosperidad físico-conscientiva. Entonces, eso es mejor que darle la mente al ego para que el ego haga sus sandeces y cree cosas negativas, y eso se cristaliza después a un futuro inmediato. Mejor cristalicemos cosas positivas. Hay una película extraordinaria que se llama El Secreto. Allí en YouTube podéis encontrarla, donde dan a conocer también, basados en los 7 principios herméticos, para así nosotros ir comprendiendo más también, pues lógicamente esto de dominar nuestras mentes y hacer una transformación interna. A su vez, en el libro Introducción a la Gnosis del maestro Samuel Ambeor tenemos cómo dominar nuestra mente. En la joya 2 del dragón amarillo, que da también el maestro Samuel Ambeor, tenemos técnicas para dominar nuestra mente. Y en la joya 2 del dragón amarillo, que da Lakshmi Daimon, humanista, sociólogo, poliético, suprapropolítico también, entonces nos dan técnicas precisas para el dominio mental. Allí entrad en nosilasrenivo.es.tl y os dirigís a biblioteca y tenéis las obras de los autores citados. Esos 7 principios herméticos, ley de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación, que da Hermes, son trascendentales. Y entre ellos va la ley de mentalidad, que está moviendo a hacer una transformación en nuestra mente por nuestro bien positivo. Ahora, una es la energía positiva, aprender a dominar el verbo, la mente, las emociones y concentrarse en lo más positivo de la vida, en todas sus áreas. Pero existe también la ley negativa, que tiene que ver con esa fuerza neutrónica. A ver, corregimos ahí, la ley positiva, que tiene que ver con esa ley de la energía electrónica, siempre positiva. Pero a su vez existe también la ley negativa, que tiene que ver con la energía neutrónica. Aquella ley obviamente nos trae también a su vez otra corrección ahí, la ley protónica, la ley electrónica y la ley neutrónica. La ley neutrónica tiene que ver con esas fuerzas de esos átomos de la energía también del Espíritu Santo. La electrónica tiene que ver con esa parte, obviamente también de una energía que nos da fuerza, que nos da fortaleza, una energía que nos trae dinamismo y todo aquello. La ley negativa, esa ley pues obviamente nos va a permitir hacer entender también los equilibrios de la vida. Pero manejar la ley negativa no quiere decir que la persona sea pesimista. Una cosa es los egos de pesimismo, egos de miedo, egos de melancolía y un montón de cosas más, y otra cosa es el sabio e inteligente manejo de la ley negativa. Esta ley obviamente nos va a permitir nosotros ser equilibrados en la vida y aprender a ver las diferentes circunstancias que ya se ha dado en ciertos ejemplos de otras personas sobre lo que nosotros querríamos emprender, por ejemplo. Pero ojo, la ley negativa no es caer en el pesimismo, porque ahí estuviéramos creando con el ego cosas negativas. Ya esa ley aprendemos a manejarla en una meditación, obviamente,
En esa meditación, allí vamos nosotros a analizar las diferentes situaciones de precaución para que lo que uno está yendo a ejercer, a cristalizarlo, se dé con perfectos triunfos. Y a su vez todo ello lo vamos concentrando también en una fuerza o energía neutrónica, que sería una energía conciliadora para nosotros triunfar en lo que queremos. Por ejemplo, existe un río crecido, un varón y una mujer que quiere cruzar al otro lado. Entonces el varón maneja la energía positiva, la mujer maneja la energía negativa. La mujer le va a decir, te puedes matar allí si cruzas ello, así nomás. No le está mintiendo, pero allí le podría decir, podría pasarte esto, no directamente afirmarlo, sino podría darse esta situación. Entonces esa es la ley negativa que te va despertando. Ahora el varón, como tiene la ley positiva, la maneja, entonces él diría que sí se cruza para allá, pero si no hace caso a esa ley negativa, dicho y hecho, en ese río que está crecido podría perecer. Y luego la ley negativa, manifestada por la dama, le diría, ves, te lo dije. A su vez, en medio de esto, se activan ciertas energías, tanto dentro del varón y la mujer, y hay que conciliar obviamente allí ese objetivo de cruzar ese río. Entonces, imagínense que por allí hay árboles grandes, gigantes. Entonces, ¿qué haría? Esos árboles los transformaría en un puente. Al hacer ello, cruza ese puente, pero también hizo caso a la ley negativa y no sucumbió en esa empresa que allí quería hacer. Y a la vez conciliaron todo ello en una fuerza neutríca, que sería ¿cuál? El puente. Y a su vez se dio algo perfecto y se activaron allí las tres leyes. Bien, entonces acordémonos que la ley negativa no es ser pesimista, pero sí ser personas precavidas, despiertos de conciencia, para no ir a estrellarse en emocionalismos de lo que quiere hacer. A su vez, una transformación en el aspecto de sentir. En ese aspecto de sentir, pues hay que ir siquiera dominando el ego para luego desintegrarlo, destruirlo con las meditaciones de muerte budista, transformarlo a polvadera cósmica, con la ayuda de Devi Shakti Kundalini, las jerarquías superiores y nuestro ser. Si dominamos, por ejemplo, la ira, que es una cabeza de legión con unos 1000, 2000 egos, más o menos como cada quien la tenga, ya estamos triunfando. Eso tendría que ver con siquiera dar pasos en eliminar falsas personalidades de ira y sus derivados y crearnos nuevas personalidades de paciencia. Crear personalidades de paciencia no es haber eliminado la cabeza de legión de la ira con todos sus egos. Egos de matar, por ejemplo, egos de insultar, egos de furia, egos de rabia y un montón de cosas más. Allí en el libro Estudio Análisis del Ego del maestro Lakshmi Daimon está una buena lista sobre este aspecto. Es una lista grande. Entonces, si la persona crea nuevas personalidades de humildad, va a aprender siquiera a ir dominando la cabeza de legión del orgullo, siquiera que tiene unos 1000, 2000 egos. Pero crear una nueva personalidad de humildad no es eliminar esa cabeza de legión con todos esos egos. Eso ya tiene que ver con técnicas de meditación de muerte budista, virtualización. A su vez, la creación de una nueva personalidad de paciencia, de humildad y más nos va a permitir ir dominándonos a nosotros mismos. Y si uno va dominando, si quiere, el ego, va dando pasos, obviamente iniciales, pero grandes y extraordinarios. Lo más exaltado es destruir, desintegrar esos egos, transformarlos a polvera cósmica y emerger con las virtudes de paciencia, humildad y más. Y a su vez luego aprender a manejar sabio inteligentemente esas virtudes. Pero bueno, demos primeros pasos. La meditación de formateo nos va a ayudar a aprender a ver qué tipo de personalidad tenemos en cuanto a iras, orgullos, codicias y más. Entonces, para toda meditación uno relaja el cuerpo, la mente, las emociones
concilia el sueño, pide asistencia al ser, a la Madre Divina, no se duerme y se concentra en una meditación de formateo. Va a ir a revisar con una retrospección, ojos cerrados, que haya sueño obviamente, sin dormirse, los primeros años de vida para ver cómo le programaron los centros energéticos hacia una personalidad de iras, orgullos o más. Y revisa una parte genética también, porque tiene que ver con cómo eran nuestros ancestros, que ellos también ciertas características han impregnado en su esperma, óvulo, y ellos han transmitido por medio de la descendencia. A su vez, ir a investigar también qué tipo de cabeza de legión de iras, orgullos, etcétera, ha creado, porque eso también ha impregnado malos conceptos dentro y de ellos se han creado falsas personalidades de lo mismo. Al hacer esto, en la meditación de formateo, pues ya ubicamos esos odres viejos, pedimos que sean desintegrados, pedimos al ser, a la Madre Divina, la energía cósmica universal, y luego de destruir a esas falsas personalidades, esas cintas teleginoras, efigie mentales que están dentro de nosotros, luego de desintegrar esos odres viejos, ese mal sellaje de los centros energéticos, y obviamente que quede limpio dentro, en esas partes energéticas, vamos ahora a autoprogramarnos a una real personalidad de paciencia, de humildad y más. Para ello, tomad ejemplos de los seres que han tenido ello. Ubicad ejemplos de dioses, diosas, en libros Mahabharata, a su vez Corán, libros hebreos, obras del maestro Samuel Ambeor, obras de Lakshmi, Demón de Jesucristo, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Odín, Bután, Thor, obras de Upensky, Krishnamurti, etc. De allí sacamos los ejemplos más exaltados y en la meditación vamos programando dentro la nueva personalidad de paciencia o de humildad que creemos y luego se manifestará aquello. Hay que hacer una reeducación y en la parte física, en el cuerpo físico. Estas meditaciones las vamos haciendo obviamente en la noche, madrugada del día, un tiempo prudencial. La meditación no tiene tiempo, pero allí ubicado 1 hora o más. Esto nos va a ayudar a emerger con nuevas personalidades de ahimsa, de no violencia, personalidades de paciencia, de humildad, de caridad, altruismo y más. Y así nosotros vamos a ir haciendo también una transformación de nuestras emociones. Observad allí la joya número 24-25-7 del maestro Lakshmi Daimon y la conferencia del maestro Samuel Ambeor sobre la desintegración de la falsa personalidad. Al nosotros hacer esto, vamos a ir dominando nuestras emociones y la persona no va a estar reventando como canguil en los diferentes eventos de la vida, dentro de la casa, en el trabajo o en la sociedad en general, sino va a aprender obviamente ya a expresarse con otro tipo de personalidad y siquiera ir dominando la cabeza legión de ira, orgullo, codicia y más que ha creado un ciclo de 108 vidas. O sea, ya no va a reaccionar como antes reaccionaba. Y allí hizo una transformación donde en las emociones quiere avanzar mucho más, pues la desintegración de todas esas cabezas de legión y de todos esos egos y un sabio manejo de las virtudes de paciencia, humildad y más para así dominarnos totalmente. Solo venciéndote a ti mismo te vencerás. Y por ende al hacer esto vamos a hacer una transformación en la manera de actuar. A su vez hay que reeducar el cuerpo físico a nuevos hábitos que usted quiera adquirirlos. Quiere nueva personalidad de paciencia, pues practique nuevos hábitos de paciencia. Quiere nueva personalidad de humildad, practique hábitos de humildad para que eso vaya también programándose dentro y vaya reeducando el cuerpo físico y a su vez ello vaya gestando una real personalidad de paciencia, humildad, altruismo, castidad, etcétera, lo que usted anhele. Allí nosotros vamos dominando el centro emocional y no vamos siendo víctimas ya de los egos de nosotros mismos ni de los egos de las demás personas, ni de la lengua de las demás personas. Imagínense que una lengua de la persona le domine toda su vida. Quieren ponerle a alguien alegre, le dan unas palmadas. Quieren ponerle molesto, le dicen algo negativo. Y la persona actúa como títere porque no sabe dominarse a sí mismo y porque no está trabajando sobre sí mismo. Al hacer nosotros una transformación dentro de nosotros, lo vamos a expandir ya a la microsociedad que es el hogar, la familia, y por ende a la macrosociedad en general, donde trabajas, en la ciudad, pueblo, barrio que estás, etc.
Pero esto comienza primeramente trabajando sobre sí mismos y luego se lo va expandiendo. O sea, la transformación no vamos a querer que los otros lo hagan. Esto es para la persona que quiere revolucionarse de conciencia con la práctica de esto que hemos visto en una primera élite. Y una transformación total es practicando los 3 factores de la revolución de conciencia: el nacer transmutatorio, las meditaciones de muerte budista para virtualizarnos, las obras positivas por las demás personas, despertar, viajes astrales, nueva personalidad, simple naturaleza, iniciación. Entonces allí viene una transformación total y se va transformando en un individuo más consciente. En el capítulo número 4 de transformación social de la humanidad, pues la industrialización de la América Latina, y esto para todo país existente en el planeta que aún no esté industrializado. No podemos dejar de aprovechar todo lo mejor, positivo y crístico de la ciencia, de la tecnología y más. Ya el maestro Samuel Ambeor va orientando que todos estos medios de comunicación, nuestros hermanos extraterrestres superiores del espacio cristificados que viven en otros mundos, entregan esta tecnología por medio del maestro Samuel Ambeor, le dan a él, y él hace llegar a tecnólogos, científicos y más para que ellos sepan cómo hacernos todos estos instrumentos que hoy tenemos: teléfonos, computadoras ya mucho más sofisticados, carros y todo mismo que se va cientificando y tecnologizando. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo esto, obviamente maquinarias para la siembra en los campos, en vez de estar destruyendo el centro motriz, el cuerpo físico, por vanos emocionalismos. Mejor allí que esos fierros de aquellas máquinas de arar, por ejemplo, se acaben, se destruyan, y obviamente tú pagas dinero para que te den arando con ello. Luego con ese dinero ya comprarán nuevos instrumentos, pero que no se acabe tu cuerpo físico, obviamente que no desgastes tu centro motriz. Entonces ir equilibrando todo ello. A su vez, lógicamente dentro de cada país tienen que salir los aviones, los helicópteros, tienen que salir los buques, los barcos y absolutamente todo lo que se necesita en un país, y todo lo que existe de tecnología y ciencia en otros países. Pues lógicamente hay que desarrollar centros tecnológicos científicos por medio de ministerios dirigidos, y que eso se vaya estableciendo ya en jardines, escuelas, colegios, universidades, para tecnologizarlo todo, cientificarlo y a su vez hacerlo allí práctico. O sea, una transformación total también en esos pensums de jardines, escuelas, colegios, universidades. Una parte de teoría y gran parte de práctica, y eso combinado también ya con prácticas que se vaya haciendo en la sociedad misma por medio de trabajos ya las personas que trabajan, trabajos dirigidos de acuerdo a lo que esté estudiando y gusta, pues, en lo mejor de los casos. A su vez, así vamos acelerando un proceso de desarrollo científicos. Todo, por ejemplo, sistemas de internet, sistemas de radio, de televisión y de todo ello, cada uno de los países pues tiene que dedicarse ministerios dirigidos para saber cómo hacer eso dentro del mismo país. A su vez, si quieren comprar también televisores, radios, celulares y todo ello, y todo, carros, aviones a otros países, pues no hay problema, pero igual dentro del país saben cómo hacerlo, saben manejar ese tipo de tecnología. Entonces en Latinoamérica pues una transformación total a ello, y a dejar un falso comodismo, y a su vez a irnos actualizando absolutamente a todo para saberlo hacer en casa mismo, y obviamente cooperar por medio de la parte de negocios con los demás países existentes en el planeta. Eso es muy importante, importantísimo, porque así se va liberando de ciertos yugos de esclavitud, de ciertos egos y falsas personalidades, mal manejo de virtudes de algunos dirigentes o presidentes de algunas potencias mundiales también, que tal vez actúen con eso, con excepciones, pues lógicamente hay presidentes de superpotencias también muy positivos que ayudan a la humanidad. A su vez, el manejo de la energía nuclear
tiene que ser conscientivo y dirigido más bien a alumbrar ciudades, dirigido a sacar otro tipo de energía para mover aviones, carros, barcos y todo aquello en vez del famoso petróleo. En medio de todo ello, obviamente que también en el aspecto de armamento para ejércitos, para milicias, cada uno de los países tiene que saber hacer su propio armamento de lo más sofisticado. Imagínense que en otros planetas, en otros mundos, ellos también tienen en sus naves armamento que podrían explotar planetas en cuestión de minutos, montañas en cuestión de segundos. Obviamente ese tipo de armamento que tienen nuestros hermanos extraterrestres cristificados tiene que ver con el manejo de la energía etérica, solar y más. Pero como son seres más conscientes, lo utilizan simplemente en casos supranecesarios. Ahora, en el caso de la humanidad, pues tenemos que, haciendo una transformación social de la humanidad, aprender a manejar con sabio manejo de virtudes todo mismo. Y a su vez, en el caso de las armas, ya orienta el maestro Samael Beor, no son buenas ni malas, depende del uso que la persona lo dé, con su conciencia, obviamente, con su sabio manejo de conciencia. Entonces las armas que tienen los militares, que tiene la policía y más, obviamente que son utilizadas para una defensa de la conciencia de las personas, algo muy positivo. Pero dentro de los países mismos tienen que saber industrializar todo ello y saber hacer todo tipo de armamento que hace todo tipo de potencia existente en el planeta. Y a su vez, si quieren comprar armamento, aviones, helicópteros, tanques de guerra, etcétera, a otros países, pues igual lo compran, pero dentro del país mismo saben hacer también aquello. De allí se evita que ciertas entes malintencionadas endeuden a los países y busquen formas de hacer ciertas guerras sutiles entre países vecinos para que ellos les vendan las armas. Como tú mismo dentro del país, ya la parte de ejército, de policía, por medio de ministerios dirigidos e industrias dirigidas del Estado, sabe hacer su propio armamento, entonces no dependen de la codicia de algunos gobernantes existentes en el planeta. Entonces con eso quedaría un titiriteo total, ciertas malintenciones que ellos quieran hacer de armar guerras para venderles ellos las armas y que queden endeudados los países que no están industrializados en ese aspecto de armamento, pues lógicamente. A su vez, ir industrializando en todas las áreas de la vida con máquinas sofisticadas para hacer ropa, también alimentos y todo lo que se necesita para el sabio inteligente vivir dentro de los mismos países. O sea, en el país en que vives no depende de ningún otro país ni de ninguna otra potencia, lejos de falsos comunismos, lejos de falsos socialismos, sino con una real democracia y con un real trabajo dirigido dentro de cada una de las patrias latinoamericanas y expandiendo a todos los 5 continentes, a cada uno de los países que aún no tienen un proceso de industrialización. Nuestros hermanos superiores del espacio, los gobernantes conscientes de cada uno de los países y más, obviamente están dispuestos a ayudar en todas las áreas de la vida para orientar en ese tipo de industrializaciones. Por ejemplo, ya tenemos el ejemplo en Latinoamérica, Sudamérica, que antes que las grandes potencias del mundo vayan a la Luna, ya fuimos desde Sudamérica, Latinoamérica, a la Luna y Marte, por medio obviamente de Narciso Genovese, 8 científicos más, y ese grupo de científicos emergidos de Guillermo Marconi, que establecieron en tierras de Latinoamérica, Sudamérica, una base de conexión interplanetaria, y a su vez se dio aquello. Hay una entrevista que le hace Fernando Salazar Boñor a Narciso Genovese en Argentina, una media hora, donde le cuenta cómo fue el viaje a la Luna y al planeta Marte, cómo llegaron allá, cómo les atendieron a la humanidad de Marte. Tanio, su capital, se pasaron allá más de una semana comiendo
disfrutando de la vida allá y luego volvieron acá al planeta Tierra. Trajeron plantas, trajeron minerales y mucho más. Y eso en parte en el Vaticano lo tiene, porque Guillermo Marconi era muy amigo del Papa Pío XI. Y a su vez, obviamente, también un sacerdote jesuita, científico también, se integró lógicamente a esta sociedad científica. Entonces vea que llegaron del planeta Marte muchos marcianos para ayudar a tecnologizar y cientificar totalmente las naves hechas acá en la Tierra por este grupo de científicos conscientes, espirituales, obviamente también. Y lo hicieron. Hicieron con 3 naves hechas acá en la Tierra, sofisticadas, con la ciencia marciana, y 6 naves más que vinieron de Marte. Un viaje, en total 9 naves, 3 de acá, 6 de allá, que llegaron primero a la Luna y luego después al planeta Marte. El planeta Marte cuenta que les recibieron millares de más naves y obviamente millares de habitantes de allá. Tiene un libro, Yo visité o Yo estuve en Marte. Entonces ahí está ejemplos de humanidades más tecnologizadas que tienen un 97% de conciencia y un 3% de ego algunos habitantes. Otros tienen ya un total de 100% de conciencia. Por ende, Samael es regente también del planeta Marte y nos ayuda también acá en el planeta Tierra. Hoy está resurrecto físicamente con cuerpo de carne, sangre, hueso, alma y espíritu, y lógicamente vive también en el Shanghala, Agartha, Shangri-La, en el interior de la Tierra, junto a millones de habitantes más que tienen una supratecnología desde naves también y ayudan a la humanidad planetaria en equilibrio, y también pues hacen viajes interplanetarios, intergalácticos y más. Entonces ahí tenemos ayuda de seres más conscientes, si es que los gobernantes en los países obviamente quieren hacer ese proceso de total industrialización y supratecnología en todos los aspectos de toda área para sus países. Pero ello tiene que ver también con una transformación dentro del individuo, como estamos viendo, y una transformación social de la humanidad para que vayan dando todo aquel conocer, saber más fluídicamente y libremente, para que uno con la conciencia lo utilice para lo positivo. Entonces acordémonos, la libertad de toda patria está en la industrialización y en el libre comercio entre los 5 continentes y más de 200 países existentes en el planeta y más de 7.000 millones de habitantes. He allí la clave. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas. Online también podéis enviar tus preguntas ya en oficina virtual en Facebook, en YouTube, que estamos también obviamente en directo. Mientras vamos a disfrutar de un mantra que nos trae más salud, dinero, amor, prosperidad físico, conceptiva, Ganesha. Quien quiera cantar, pues, adelante. Vamos a hacer una rotación de los soles conscientivos de la suprapropolítica. Vamos
a ver los 9 soles conscientivos. Tenemos la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, ubicados en Santa Ana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, Mesoamérica, Planeta. Se llama Unit Patria Lashrenigу. De allí emergen los LIBAR, los Institutos Universitarios Mundiales Superiores, Profesionales, Másteres Instructivos de Suprapropolítica Conscientiva Samariana. A su vez, el periódico Siriorx, vitalicio, la propolítica mundial, el sol conscientivo que hoy estamos dirigidos, los Estados Patrias Unidos de Latinoamérica, un siguiente educación fundamental, política nacional de educación superior, nuevos pensums, un siguiente Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social y Siembra Paz, Fundación Mujeres Niñez. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, las meditaciones de muerte budista para virtualizarse, las obras positivas por la conciencia de la humanidad, de lo más exaltado el sacrificio para dharmatizarse, entonces usted puede sembrar libremente estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya sembrados, opciones. Puede federarlos o confederarlos a Unit Patria Lashrenigу, la capital matriz de la suprapropolítica samariana. Otra opción, puede usted libremente federarlos o confederarlos a otra sede gnóstica internacional existente en el planeta de las 3 etapas Sumulumam Savatara, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo, que también tienen sedes gnósticas de suprapropolítica samariana. Conversar allí. Otra opción, puede directamente representarlos desde su conciencia, siendo un nuevo director asesor de estos universitarios, y sembrar una capital de ciudad, provincia, nacional o mundial, y expandirse, obviamente. A su vez, usted, siendo miembro activo, estudiante o representante de estos universitarios de suprapropolítica, puede libremente asistir a la religión que usted quiera, partido político que usted quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística que anhela. Puede también sembrar aquello, y si anhela, o sea, puede asistir a la religión que usted está asistiendo, pues, lógicamente. Y más, si es católico, romano, ortodoxo, testigo de Jehová, yoga, Tao, Zen, etc. A su vez, si es que usted anhela libremente, puede integrarse dentro de la Gnosis Religare, claro, si es que usted anhela, tanto en esta sede que también tenemos, obviamente, la parte de Gnosis Religare, como en otras sedes. Puede integrarse a la Gnosis Académica Cultural también, en esta o en otras, o sea, la GECAM, Movers Gnóstico Cristiano Universal, IQ, órdenes de ufología, órdenes de antropología, ecología y más, libremente, órdenes de arte y más. Bien, estimados, estimadas, pasemos al Pre-Shalom de meditación praxis. Cerramos nuestros ojos y vamos a hacer el mantra para activar la clarividencia en este año 57 Acuarios 2019. Pedimos asistencia a nuestro real ser de Vishakti Kundalini interior y nos concentramos en el entrecejo, llevando allá la concentración, la vibración. Al inhalar expandimos el abdomen y al exhalar contrayemos el abdomen, contraemos. Esto con el ojo mágico, mira lo que quieras ver: el parque de tu ciudad, tu casa, otras ciudades de tu país, otros países, otros planetas, otras humanidades, el fondo de los océanos, la vida intraterrestre o la vida en los mundos superiores de conciencia o en otros lados.
y agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Abrimos nuestros ojos. Atentamente, el universitario de suprapropolética samaniana, Lakshmi de Mocherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, Switcher Taf, director asesor. Om se fuerza, Om se amor.